Bien, Jan, están en nuestro living. Bueno, Mariano siempre es de la casa ya y es el que nos traen estas propuestas que están buenísimas también. No solo hablar de salud y física, digamos, sino que hay que hablar de la salud mental en lo que es el deporte y por eso recibimos a Gabriel Gutiérrez, licenciado en Psicología, especializado en Psicología Deportiva. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Mariano, primero que nada, que creo que fue el de la idea, y segundo por este recibimiento lindo. ¿Hace cuánto que la disciplina de la psicología forma parte del deporte? Hace muchos años, yo diría que como unos 60 años, Mira. pero que se esté como automatizando de forma presencial en equipos de fútbol, en equipos de básquetbol, en todo lo que es organización deportiva, hace bastante menos. No sé. Claro. Es como bastante moderno, digamos. Menos de 20 años, diría yo. Y sobre todo en Uruguay. Que no se vea como algo raro, un psicólogo. Muchas veces, muchas personas te preguntan, ¿qué hace un psicólogo en el deporte? Es como bueno, desde el punto de vista de que el deporte está hecho por personas y las personas tienen puntos fuertes, puntos débiles, deseos, frustraciones, etcétera, a nivel individual y a nivel de grupo. La psicología tiene que estar presente, por supuesto. ¿Cuál es el punto más difícil o más fuerte que atacar? ¿Será eso de la frustración más que nada? La frustración es uno, porque evidentemente que cuando uno se siente bien, por ejemplo, una persona que no sea deportista, por ejemplo, o haga deporte para todos. Si la persona se siente bien y está contenta y está de buen humor, se va a sentir bien y aparte va a contagiar eso. Si la persona está frustrada por algo, bueno, eso se va a notar. La primera persona que va a notar que se siente mal es la propia persona, pero además va a afectar el entorno de manera negativa por pensamientos negativos, por desconfianza, por esa sensación de alerta que la da el cortisol a nivel de neurociencia. Está muy demostrado ahora. Hoy en día todo es medible. Claro. El cortisol es una sustancia que tenemos en el cerebro que es la encargada de ponernos tristes, enojados, frustrados. Y por el contrario, las endorfinas, que son neuropéptidos naturales que crea el propio cuerpo, combaten a esas sustancias químicas y nos hacen sentir bien. Una de las vías regia para sentirnos bien es practicar deporte regularmente. Está bien. A mí me gustaría dividir un poquito esta conversación entre lo que es el deporte profesional y lo que es el deporte no profesional, ¿está bien? Porque generalmente cuando hablamos de estos temas pensamos en los deportistas profesionales de alto rendimiento, que por lo general, más allá de sus logros, también tienen público. El público, me imagino, eso corregime si yo estoy equivocado, forma parte también de la salud, de la psiquis del deportista. Por supuesto. Y no ha cambiado mucho el Coliseo y el espíritu del Coliseo desde la época de los romanos hasta ahora. Digo. Nada ha cambiado. Nos transformamos en un público exigente, en un público que puede llegar en 2 segundos a subir a un deportista a la altura de un dios o bajarlo a la basura más... O sea, es así, es como una montaña rusa. Y me imagino que también individualmente, cuando hablamos del deporte... Yo no manejo bien la terminología, pero suponete practicado de forma doméstica, también está la psicología de uno, lo que tiene que ver con el rendimiento, con lo que puede y lo que no puede hacer. Cada uno va a tener que buscar. Yo creo que la práctica del deporte es fundamental y vivimos en un país que todavía, si bien se han ido mejorando los guarismos del tema del sedentarismo, tenemos una población que podríamos casi afirmar que, porcentaje más, porcentaje menos, 1 de cada 2 personas hace deporte, lo que significa que obviamente 1 de cada 2 personas no hace deporte. Eso nos presenta una realidad muy preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es una mega pandemia que tenemos desde hace unos 50 años, silenciosa. No tiene todas las lleva a la depresión también, disculpame, Gabriel, que te interrumpe, Ileana, que hay una salvedad que está buena, por donde viene Cairo, pero hay que hacerla. Que una cosa bien distinta es el deporte, en términos de jugar, sea de forma profesional o amateur, pero implica una competencia, y lo que es el ejercicio físico orientado hacia la salud, que eso ahí entra todo lo que sería ir a un club, salir a correr, seguir una rutina de ejercicios, que tiene sus beneficios obviamente para la salud mental, pero es muy distinto a lo otro, porque el componente deporte y el componente competencia, sea profesional o amateur, tiene justamente un componente muy pesado, que es eso, es la frustración. ¿Por qué? Porque ganar gana uno, porque como decía Cairo, existen las presiones si vivís de eso, imagínate que existen las presiones de que es tu fuente de ingreso, de los dirigentes, de la hinchada, etc. El deporte profesional es bien distinto para el trabajo del psicólogo, me imagino, Gabriel, y ahora nos contás.
si es un deporte colectivo, donde interactúan, donde varios forman un grupo, o es un deporte individual como el tenis, donde hay que trabajar con la psiquis de un deportista solamente. O sea, es como muy amplio el espectro para poder hablar de eso. Me gustaría que hables un poquito de esas puntualizaciones del deporte profesional y después irnos a los beneficios de... No, y además otra cosa, pensando en el fútbol, uno está en eso, ¿no? En lo que decía Cairo, ¿no? La gente y demás. Pero está el tema de la autosuperación, de uno mismo, y creo que, y de las exigencias que uno se pone en el deporte, ¿no? Ya sea amateur o sea profesionalmente. Claramente. Que cuánto puede afectar eso también, esas exigencias que muchas veces uno mismo no está capacitado para darse cuenta que no puede llegar a cierto punto, ¿no? Tiene un límite. Cairo hablaba de los romanos hoy y yo creo que ese aspecto no ha cambiado. Es decir, por ejemplo, los futbolistas de hoy, que creo que es el deporte más vedette que tenemos, genera eso, que son como los guerreros de la antigua Roma. Se autodenominan guerreros muchas veces ellos. Ellos se denominan. Como el profe Valenzuela, que los dice guerreros. Exacto. Y por ejemplo, cuando a ellos se les observa en la calle, por ejemplo, la gente piensa que tienen el derecho como de juzgarlos, de endiosarlos o de enterrarlos como si fueran máquinas. Son seres humanos que tienen miedos, presiones, la presión familiar. Hay un tema que daría para hablar, aparte, que es el tema del fútbol infantil, porque ahí empieza en este país, en donde el fútbol es muy importante, empieza un monto de presión muy fuerte con los niños. Sí. O sea, por eso Uruguay es uno de los mejores exportadores de jugadores de fútbol. Pero al mismo tiempo, de cada 4 que practican, 3 van a fracasar. Entonces, eso que ustedes están hablando de las frustraciones, es muy importante que divulguemos cifras, información, que no se generen falsas expectativas. En Uruguay el 0.14% de los jugadores de fútbol llega a ser la famosa diferencia económica, el 99.89% fracasa con el fútbol. El fútbol es una gran fábrica de fracasados. Es mucho más ingrato que grato para la mayoría. Vemos la punta del iceberg en la tele todos los días. Exacto. Pero nos tenemos que preocupar de todo lo que hay debajo, sobre todo a través de la educación y del estudio. Hay un elemento, y acá, bueno, Eliana y Cairo lo manejan también, todos lo manejamos hoy en día, que viene a amplificar esto, la problemática de esto, que es que ese circo romano funcionaba, o el coliseo romano funcionaba, y se terminaba, y se terminaba. Hoy existen las redes sociales que hacen que eso se prolongue durante días y días. Algo que pasó el domingo en una cancha de fútbol, exacto, ese deportista puede ser víctima de eso, de los comentarios de eso, sean para un lado o para el otro, porque hay que tenerlo bien claro que por más que los comentarios sean excesivamente buenos y endiosando a alguien tampoco es demasiado sano, y eso se replica y perdura en el tiempo a través de las redes sociales, cosas que antes no pasaba. Y eso también me imagino que en el trabajo tuyo, Gabriel, debe ser una variable a tener en cuenta. Sí, desde el rol nuestro tratamos de generarles anticuerpos a los jugadores. Los que son muy inteligentes y muy analíticos y se toman ese tiempo de trabajo, logran disociar. Bueno, la gente siempre me va a hablar, me va a criticar, pero hay otros que no, que lo sufren y termina un partido de fútbol y van a las redes a ver, es muy adictivo, a ver qué están diciendo de mí, y eso les afecta mucho. Incluso para el tema que a mí me encantaría hablar más hoy, que es el tema de practicar deporte, el tema de las redes sociales juega muy en contra. ¿Por qué? Porque uno se distrae de manera adictiva al celular y a Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, y es un tiempo muy valioso que se podría invertir haciendo deporte. Yo le comentaba a Mariano hoy. Te hago un paréntesis, sí, discúlpame que interrumpa. No. Hay una cuestión de ego también ahí, ¿no? Claro. Hay una cuestión de ego del jugador, porque la adicción viene también por saber qué están diciendo de mí. De mí. Y ahí es donde me parece que él abre... Es un tema de ego. Es un tema de error también. Uno quiere tener el ego bien, ¿verdad? Exacto. Entonces como que... Y después te encontrás con si hacemos depender nuestro ego de la mirada del otro, vamos por mal camino, porque el otro es un imaginario social en donde va a haber gente sana, gente no muy sana, envidia, celos, y hay una masa que es totalmente incontrolable. Claro. Sí. Una de las cosas que tenemos que hacer los psicólogos clínicos o deportivos es tratar de generar mucho autocontrol. Una de las maneras de generar autocontrol es practicar, nos vamos del fútbol, practicar deporte. Bueno, porque lo que hablamos atrás de cámara, siempre que hablamos acá con Eliana, básicamente, que es la que siempre me acompaña en este espacio, hablamos de los que son los pilares del rendimiento o los pilares de la calidad de vida. Y ahí hablamos de hacer ejercicio, pero ejercicio desde el punto de vista más físico, digamos. Hablamos de alimentarse sanamente, equilibradamente, una dieta balanceada.
hablamos del descanso y hablamos del control del estrés muchas veces. Y acá es donde en ese control del estrés, esa palabra tan famosa, digamos, viene esto que estaba diciendo vos, Gabriel, y todos esos datos que tiraste del cortisol que me parece son muy interesantes para poder contarlo. Los beneficios que traen, exacto, ¿no? El beneficios deporte desde ese lugar. a nivel psicológico. Desde ese lugar. Desde todo punto de vista, hacer deporte es absolutamente positivo. A tal punto que yo te decía hoy, un poco en serio, un poco en broma, que si a una persona que cobra un salario, que creo que es la enorme mayoría de la gente activa, les dicen a fin de mes, decidimos que te vamos a aumentar el salario un 5%. Gracias. No es mucho, capaz que no es lo que uno esperaba, pero gracias. Un 10%, bien. Un 20%, gracias. Mejor. El tono de voz más viene fuerte. Viene mejor la cosa. Un 30%, te estoy empezando a querer. Un 40% es, ¿qué hay que hacer? Ya me puse la camiseta de la empresa, en donde sea que esté, porque me van a mejorar el salario un 40%. Bueno, a nivel de calidad de vida, el deporte es el mismo porcentaje desde mi punto de vista. El ejercicio. Hace 30 años que estoy en esto y cuando veo llegar a un paciente sedentario, la energía es muy diferente del que hace deporte. Entonces, por ejemplo, a nivel terapéutico, yo no trabajo con pacientes que no hagan deporte. Este dato es interesantísimo. Gabriel no atiende pacientes si no hacen deporte o si no se comprometen a empezar a hacer ejercicio a partir del y si trabajo no, lamentablemente no hay... Cortás el proceso. No, pero es un poco medio tramposo porque sé que el éxito de la terapia pasa porque la persona se sienta bien. Y vos sabés que me lleva una pregunta, Gabriel. Me imagino que el mayor trabajo, estoy hablando del que hace deporte individualmente y que llega a terapia contigo, ¿no? No estoy hablando, no, ahora como que dejamos el deporte de alto rendimiento para hablar de un deporte más, yo le puse doméstico, debe tener otro nombre, no importa. Deporte para todos. Deporte para todos, me encanta. ¿Qué pasa con las personas? Porque, bueno, hay personas que tienen una complexión física que si bien de pronto entraron en una etapa de sedentarismo, tienen grandes posibilidades de tener el cuerpo que a vos te venden, como el cuerpo que atrae, por decirlo de alguna manera. Después hay otras personas que no, y que tienen la voluntad de empezar a hacer deporte, pero que ven que pasa el tiempo y no obtienen el mismo resultado que el que arrancó al mismo tiempo que él. O no quedan como en la foto que vio en la tele. ¿Cómo es el trabajo con esa persona? Es muy subjetivo. Yo creo que cada persona tiene que ponerse una meta, visualizarse con el mejor estado físico y de imagen externa e interior, visualizarse en algo positivo, generar un plan realista que lo pueda hacer, caminar hacia ese objetivo y no ponerse metas de otros. O sea, que no realizarles. Para eso están los profesores especializados que te van a decir, bueno, tu mejor versión sería pesar tanto, tener esta estructura ósea, este nivel de masa muscular, etc. Pero que cada uno logre su mejor versión a nivel físico es muy importante para el cerebro, absolutamente importante. Porque todo el tiempo hay un bombardeo químico de que estoy mal, estoy bien, y tenemos que tratar de que gane siempre el estoy bien, porque hago las cosas bien, y para mí el deporte debería ser no negociable. A nivel de país creo que deberían, sé que se están haciendo cosas, habría que fortalecer. Educativo sobre todo. A nivel educativo, y me parece que mejorar el humor, por ejemplo, totalmente. Es fundamental. Hablando un poco de eso, vos estás en Atenas de San Carlos. Sí, actualmente. Ahí está. Sí. ¿Cómo se hace para trabajar? Yo no sé si trabajas solamente en primera división, pero ¿cómo se hace para trabajar con las formativas? Recién hace un ratito escuchaba que decías que ahora había algo que tratar, sobre todo desde las inferiores. Sí. Y que me parece totalmente fundamental, porque ahí están realmente un montón de contextos que pueden ir desde la familia, el contexto familiar, hasta el entorno donde practican el deporte y sobre todo las proyecciones que tiene cada uno hacia futuro, que muchas veces las proyecciones que tiene cada uno hacia futuro, como decías, no llegan a su punto. ¿Cómo se hace para trabajar con esos chiquilines? Creo que hay que insistir, hay que exigir, o sea, los dirigentes, las autoridades de las instituciones que le dan el espacio a los jóvenes para que jueguen un deporte cualquiera, en este caso Atenas, que tiene un plantel multidisciplinario, hay que exigir el tema del rendimiento en el estudio. Se logra en gran medida, pero hay casos que tenés que estar encima porque son bravos. Pero se agrega además, aparte de la proyección que tiene cada jugador con respecto a su futuro, se agrega la proyección de los padres, que es eso, yo quiero triunfar a través de mi hijo. Claro. Entonces lo llenan con una presión que es absolutamente insoportable para muchos. A algunos la resiste, pero son los menos.
Aparte, una cosa y un dato puntual de este caso particular, hay una masa muy grande de jóvenes que están dejando muchas veces todo o quieren dejar todo para algo que estadísticamente, como dijiste recién, es para muy pocos. Es para muy pocos, exacto. No, uno lo ve en las canchas de baby fútbol, ¿no? El Sí, padre ahí. lamentablemente, y a veces uno se pregunta, ¿no? Si así como existen reglas dentro de la cancha, no tendrían que empezar a existir, sobre todo en el baby fútbol fuera de la cancha, porque por lo general uno llega a canchas donde uno encuentra al costado de la cancha, alentame, no me grites, ese tipo de cosas que en realidad son sugerencias que la mamá, el papá, la toma o no. Estamos de acuerdo. Tendría que regularse de una manera un poco más exigente. No, tendría que ser mucho... En Argentina se hizo un experimento en las escuelas Marangoni en donde llegaron a tener 55.000 niños jugando al fútbol y los padres no pueden acercarse a menos de 40 metros. No, pero eso es terrible, porque ¿sabés lo que pasa? Por lo que generaban los 40 metros después se transforman en 50 centímetros en el ómnibus cuando vuelven a la casa. Sí, también. ¿Estamos de acuerdo? Digo, y me parece que quizás... Es bueno ese punto. Es muy difícil manejar este tipo de reglas en el fútbol profesional donde ya está todo desmadrado en lo que tiene que ver con las tribunas. Creo que, Cairo, hay que informar, por ejemplo. Estos datos que son muy fuertes y que desentusiasmarían a cualquier padre sano que sí debe alentar que su hijo haga deporte y que si le va bien, bárbaro, pero jamás de cuidar el estudio. Eso ni que hablar. ¿Qué padre o qué madre va a alentar, si es consciente, a que su hijo haga una carrera que tiene un 99.86% de fracaso asegurado? No nos queda mucho tiempo, pero hablando de reporte y alto rendimiento y de ego también, quería ver un poquito el tema de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el que él es una de las cosas por las que es famosa, más allá de su calidad como futbolista, siempre decían que es el primero en llegar a entrenar y el último en irse. O sea, eso muestra a veces también una cierta inseguridad en la persona. Por lo menos, yo no soy psicólogo, pero viéndolo de afuera... Ahí discrepamos, Cairo. Decime tú entonces, por favor. No, en realidad, desde un tiempo a esta parte, los deportistas de alto rendimiento empiezan a tener un denominador común, y es que a la hora de decidir, aunque parezca paradójico, no piensan. Es decir, entrenan tanto los gestos, claro. Nadal, etcétera, dicen lo mismo. Yo entreno para no tener que pensar, porque si pienso en el momento, con la tribuna, con la presión del resultado, la ejecución, la orden cerebral, entonces, ¿qué pasa? Entrenan mucho porque saben que eso a la larga les da resultados. Obvio. Ojo, tendrá sus miedos también como cualquier ser humano, pero creo que desde este punto de vista del deportivo, esa exageración automatizada del entrenamiento lo hace muy conscientemente para que después las cosas le salgan bien y reducir el margen de error. Bien. Gabriel, una cosita, ya nos tenemos que ir, me imagino. Y otra cosa que quería decir, también hay que cuidar muchísimo, porque hemos visto muchos casos de suicidios también en el deporte, sí. ¿No? Últimamente se hicieron muy visibles, digamos. Y eso está bueno, capaz que vivas por ahí, Liliana, el tema de... Es verdad que los clubes están de a poco teniendo un poco más la presencia de la figura del psicólogo del deporte. Cada vez más, por suerte. Por suerte, cada vez más, y si no muchas veces en forma particular. Nosotros nos conocimos así, con Gabriel, porque un deportista que volvía al país, lo conocía a Gabriel y quería entrenar particularmente, y Gabriel me recomendó a mí, hace 10 años ya. Por suerte. Y bueno, y eso está bueno, que como sacarle un poco los miedos, los tabúes desde ese lugar, ¿no? A contar un problema, a contar una depresión, a contar una circunstancia familiar que me estaba complicando, a contar el miedo que tengo a fracasar, que también pasa, porque nos pasa a todos, o sea, en diferentes ámbitos, desde ese lugar. No sé cómo lo vivís ahí. Sí, yo creo que lo que acabas de decir, bueno, primero que nada, que me acuerdo clarito de esa etapa. Ese jugador que tomaste sigue jugando y sigue jugando muy bien, es un deportista muy bueno. Y me decía, si no hubiese conocido a Mariano, no hubiese logrado lo que logré. Y estoy muy de acuerdo, pero ya que el tiempo es tirano, me gustaría hacer hincapié mucho en el tema de la importancia del deporte. De hacer deporte. Perfecto. Y como consejo final, así para la Como consejo final, les voy a leer unos... Por ejemplo, Matilde dijo... A Matilde esa frase está buena. A Matilde le preguntaron, ¿cómo te da la energía para hacer ejercicio todos los días con todo lo que haces? Y yo les digo, me da la energía para hacer todo lo que hago todos los días porque hago ejercicio. Y está bien. Adrián, el deporte es mi salvación. Magdalena, me hace sentir bien, me cambia el humor. Martín, después de hacer ejercicio soy otra persona. Yo creo que esto de hacer deporte, sinceramente, es como la salvación para muchísima gente que no siente ese control del que hablaba Mariano, que es como que el pensamiento se te va,
las inseguridades, el estado de alerta, miedo. El miedo, por ejemplo, se combate mucho a través de la endorfina, de la dopamina, que son sensaciones buenas que se logran simplemente con hacer deporte. Y hoy no fui al gimnasio. Y hoy no fui al gimnasio. Para los expertos en poner excusas, les recomiendo este libro. Capaz que algunos ya lo conocen. No más excusas. No más pálidas. A ver, Pálidas. tenemos acá. Es de un escritor uruguayo. Sí, Enrique Baliño, claro. Es lo único que ha logrado. Es lo único que ha logrado captar la atención de Petru, que está ahí, que no miró en toda la nota. Y ahora estabas ahí. Hábil declarante, Petru. No agarras ni. Enrique Baliño. Enrique Baliño, que es un... Excusas tenemos un montón. Siempre pasa, cuando nos proponemos hacer algo, que nos saca de nuestra zona de confort o comodidad y tenemos que incorporar algo, y por lo general muchas veces ponemos excusas. Este libro te saca las ganas de poner excusas. Un placer tenerlos acá, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor. Un gustazo. Nosotros nos reencontramos el semana que viene, el lunes que viene ando por acá de vuelta. Pero perfecto. Ahora sí, nos vamos con Noé, con Petru.